Muy buenas noches. Quiero compartir con ustedes una temática que no solamente le interesa a los expertos, hombres de ciencia o académicos, sino también a las personas que practican esta circunstancia y a la gente de la vida cotidiana. A ellos nos puede servir de un primer plano el hecho de a veces cómo nos dicen una situación que no es y que a partir de ello intentan ocultar para poder tener hegemonía o poder sobre las personas que en algunas ocasiones no investigan o que no tienen un punto de vista crítico sobre esa misma situación. Me refiero a un elemento interesante que se le llama una teología de la comunicación, o así es como quiero nombrar el asunto de este video. Cuando nosotros hablamos de una teología de la comunicación nos referimos a una explicación dogmática en donde un grupo de personas consideran que la comunicación parte de un solo rumbo y que solamente en esa misma circunstancia se va a entender teóricamente y se va a entender desde el punto de vista de lo que llamamos la práctica comunicativa. Un asunto polémico, un asunto interesante que yo quiero discernir y lo voy a mostrar como una primera parte en esta discusión del video. ¿A qué le podemos llamar esta teología de la comunicación? A asuntos interesantes. Cuando la comunicación emergió, obviamente es un fenómeno muy antiguo, pero su estudio es muy reciente, con la emergencia de los llamados medios de comunicación colectiva, medios de comunicación masiva de primera generación. Estamos hablando desde el cine, pasando la radio, la televisión y ahora los llamados medios de comunicación de segunda generación, que están instalados concretamente en las tecnologías de información y comunicación, de lo que llamamos Internet y toda la serie de software y programaciones que permiten este asunto de información, este asunto de comunicación, este asunto del consumo, de lo que se manifiesta dentro de las llamadas tecnologías y en las denominadas redes sociales y en otra serie de equipamientos o aplicaciones a propósito de lo comunicativo. Cuando estamos hablando de esta teología nos referimos efectivamente en que comunicación la señalan como un sinónimo de medios, como un sinónimo a propósito y sobre todo de televisión o aquello que utiliza lo que antes se llamaba el lenguaje total, el lenguaje verbovisual, es decir, la cuestión de imagen, la cuestión de texto, la cuestión de sonido, ¿no? Eso es un asunto comunicativo. El asunto comunicativo evangélico que de cierta manera se habla de esta comunicación no es un asunto solo de palabras, no es un asunto de plática, no es un asunto de dicho, es una cuestión que preocupa porque de cierta manera cuando estamos entendiendo la comunicación como medios, esto se ha observado desde lo que se ha enseñado en algunas instituciones públicas o privadas de educación superior y por el otro lado cómo se ha desarrollado la investigación en comunicación y por el otro lado cómo se ha generado un imaginario en muchas personas en la comunicación y concretamente en ciertos jóvenes que aspiran a trabajar en la comunicación, en asuntos que tienen que ver con ello. Yo creo que es cuestión de reflexionar si realmente esto es solamente comunicación o no es comunicación en ese punto de vista, porque afecta muchos lineamientos sobre el problema propio de lo comunicativo, su alcance, sus aplicaciones y una manifestación estratégica con relación a esta misma situación. En este punto de vista, cuando la comunicación se refiere a televisión, muchos individuos en el punto de vista de los estudiantes, o el punto de vista de muchos académicos, o el punto de vista de lo que refiere a la generalidad de las personas, está dividido en dos dimensiones. Comunicación como la posibilidad en donde yo puedo aparecer en pantalla, pueden hacerme caso como líder de opinión con respecto a lo que estoy manifestando, o en un momento dado aparecer dentro del ámbito glamoroso, del ámbito brillantesco, del ámbito del espectáculo, del ámbito del consumo a propósito de la comunicación y estoy finalmente contento y feliz a propósito de estar en esto. O la otra parte de lo comunicativo, como aquel especialista que domina herramientas, que domina técnicas, que de cierta manera está involucrado en esta dimensión tecnológica. A propósito de esta circunstancia tecnológica, yo escuchaba un comentario de aquellas personas que están interesadas en el estudio, en el análisis de la comunicación, que mencionaban algo cuando presentaban un proyecto en donde estaban involucrando a la misma comunicación y cómo la comunicación podría resolver problemas. Es un comentario curioso, pero me parece que es un comentario generalizado que se puede aplicar en el asunto de por qué mucha gente se ubica profesionalmente en la comunicación, en el imaginario social de la comunicación y las aspiraciones que tienen ciertas escuelas con la carrera de comunicación para estudiar este tipo de situaciones. Yo creo que es un asunto que tendríamos que entender. Esta persona decía, desde el punto de vista de sus propuestas para poder atender situaciones comunicativas muy específicas, que ellos brindan la tecnología para que a partir de brindarle la tecnología a las organizaciones
que necesitan de la comunicación, estos efectivamente puedan hacer un plan estratégico de comunicación interna y ubicar a esta comunicación en el crecimiento, en el desarrollo, en la integración, en la institucionalización de muchas organizaciones y empresas. Yo creo que este es muy peligroso este dicho de que nosotros ofrecemos la tecnología para resolver problemas. Insisto, creo que es una situación riesgosa, es una situación poco pensada, es una situación irreflexiva, primeramente porque cuando se habla de ofrecer tecnología es como si nosotros domináramos la perspectiva conceptual de un campo técnico y la pudiéramos aplicar en la elaboración de dispositivos inteligentes para comunicación. Me parece que la carrera de comunicación desde el punto de vista humanístico no ofrece esta circunstancia, no porque no lo desarrolle, sino que para poder establecer estos dispositivos técnicos debemos de tener bases de programación, bases técnicas y físicas, bases matemáticas, que me parece que no hay y que no hay intencionalidad en las escuelas públicas y privadas de educación superior de manifestar esta situación de carácter técnico, como si inclusive solamente la tecnología fuera un asunto de ordenamiento técnico. Entonces yo creo que hay un problema a propósito de esto. Y lo otro, a lo mejor quien manifestó este enunciado de propósito de ofrecer la tecnología para resolver problemas, estaba pensando tecnología como una especie de estrategia de acción y producto para mejorar las condiciones sociales, económicas, culturales de alguna situación organizacional o de algún contexto social. A lo mejor ahí sí podríamos hablar de tecnología. Yo dudo que esta persona hablara de esta tecnología organizacional o esta tecnología social o de esta ingeniería comunicativa para poder solventar necesidades o para poder superar problemas, porque este tipo de situaciones no es del interés de muchas personas, no está en muchos planes de estudios y finalmente no está dentro del imaginario dominante de eso que llamamos el saber comunicativo bajo estas mismas características. Yo lo que se refería a mí es más bien a la tecnología que se observa en la televisión o que se observa en el internet, ¿no? Entonces es una situación preocupante porque cuando se habla también de la tecnología no solamente es un problema desde el punto de vista conceptual o del punto de vista de una concepción de la comunicación, sino también es un problema de qué vamos a hacer en la comunicación dentro de la sociedad para poder atender problemas fundamentales de la condición nacional, que en el segundo video, en la segunda parte de este evangelio comunicativo, de esta teología de la comunicación, publicaré y estableceré en esa misma dimensión. Si realmente no tenemos un diagnóstico de lo que estamos estableciendo como metas para la comunicación, yo creo que es en balde hablar de tecnología y en balde hablar de cuestiones instrumentales cuando finalmente yo creo que hay otra serie de cosas. E insisto, elementos técnicos, elementos instrumentales, elementos de herramientas no están definidos por sí solos, están definidos a través de una teoría, de una concepción y de principios éticos. Entonces, de esa manera también hay problemas en esta circunstancia a propósito de la comunicación. Bueno, pues con esta idea de lo televisivo como un elemento narrativo que nos llama de un yo narcisista presentado ante los demás, o la tecnología como resolutora, como simplificando la comunicación, es como a veces los ambientes escolares, los ambientes profesionales, los ambientes hasta científicos se llegan a cubrir de una especie de santa gloria, de una santa aura y de situaciones que finalmente son muy complicadas, difíciles e insisto peligrosas si nosotros nos acuerpamos en esta dimensión propia de lo comunicativo. Entonces, como un evangelio, como una situación, yo creo que habría que pensar esas mismas características y hay otros, por lo menos otros dos problemas que están cerniéndose a propósito de esta teología comunicativa. El problema que tiene que ver con el imaginario de las personas por un lado y sobre todo de aquellos que ingresan a la carrera de comunicación, y luego el otro problema de qué hacemos con la comunicación en el ámbito social. Si nosotros observamos de manera un poquito cercana a lo que sucede en el caso de algunas personas que llegan a los primeros semestres de la carrera y uno les pregunta cuáles son sus aspiraciones comunicativas, hay tres discursos que en mi experiencia propia y en la experiencia de los demás que se dedican a esto se están estableciendo en comunicación. Comunicación entendida como producción multimedia, comunicación entendida como la dimensión de ser reportero en el ámbito de los deportes y comunicación entendida desde el punto de vista publicitario. No tengo nada contra estas prácticas profesionales de la comunicación, pero me parece que a falta de información un poquito más específica, a falta de una crítica, a falta de un entendimiento de la condición en la que vivimos y en la condición social, a veces nos dejamos observar por esas tres características y toda una línea de trabajo educativo dentro de una carrera, dentro de una
área de educación se centra en estos ambientes, cuando en realidad creo que las instituciones no fomentan otras representaciones, otras percepciones a propósito de lo comunicativo y de otra serie de aspiraciones y de otras ventajas estratégicas que nos podría brindar la comunicación, que más adelante en el siguiente video veré ofrecer. Entonces yo creo que ahí es un planteamiento, cómo podemos transformar este imaginario si realmente también se quieren modificar las representaciones que se tienen sobre la comunicación, sobre lo que implica la discusión de un plan de estudio, sobre las asignaturas, sobre perfiles de egreso y ciertas situaciones que involucran a la educación, a la comunicación y a la ciencia social y también a las mismas humanidades y a la antropología. Y el asunto otro, la sociedad. Bueno, pareciera ser que multimedia para la sociedad nacional, multimedia para países centroamericanos, multimedia para Estados Unidos. Y en realidad, pues multimedia, pues sí puede ser, pero si no entendemos cuáles son las identidades, cuáles son las necesidades, cuáles son los patrones de conducta, cuáles son los problemas, cuáles son las prioridades de una localidad, de una región o de un país, me parece que ofrecer multimedia en una dimensión de plan de estudios o en la dimensión del imaginario de profesores, estudiantes, autoridades que trabajan por la formación profesional también es inútil, también es inservible y creo que no estamos haciendo una labor seria que tendría que ver efectivamente con un profundo diagnóstico de lo que supone este entramado diverso, caótico, conflictivo que es la sociedad y que en un momento dado demanda situaciones que no estamos observando y que más adelante desde el punto de vista de lo que sigue trataré de establecer, pero bueno, como punto sintético hay que establecer yo creo que tres cosas al final. Observar cómo la comunicación no tiene que ver con los medios, observar cómo el imaginario de la comunicación está plagado de las explicaciones dominantes que tienen que ver con esta parte mediática y por último yo creo como elemento importante observar qué es lo que sucede en el ámbito de sociedades del tercer mundo, en sociedades de llamadas economías emergentes, en sociedades en donde las prioridades no están en el espectáculo, en la multimedia, en sociedades que finalmente están definiendo otro tipo de cosas y por lo tanto otro tipo de aspectos dentro de la parte escolar y dentro de las mismas responsabilidades. Les agradezco la atención y nos veremos en el siguiente video. Muchas gracias.